Hola, bienvenidos. Hoy tejeremos una calaverita base para que la caracterices como tú quieras. Esta calavera la tejí con hilaza omega del número 6 con un gancho de 1.25. Mide aproximadamente 7 centímetros y medio. Con el mismo patrón tejí esta calavera color verde. Está tejida con hilaza la abuelita y con un gancho de 2.75. Mide aproximadamente 12 centímetros. A esta calaverita le puedes dar uso como colgante, llavero o hasta para tu altar de muertos. Si la quieres hacer más pequeñita, puedes tejerla con hilo de para bordar. Pero si la quieres más grande, puedes tejerla con doble hebra o tejerla con un estambre grueso. Le puedes añadir un bigote, flores o bordarla. Espero les guste esta calaverita y comenzamos. Comenzamos con un anillo mágico de 6 puntos y lo vamos a cerrar con un deslizado. En la vuelta 2 haremos 6 aumentos, que son 2 puntos en un mismo punto. Marcaremos el primer punto del aumento para marcar la vuelta. Seguiremos tejiendo los aumentos hasta completar 12 puntos de la vuelta 2. En la vuelta 3 haremos una secuencia de un punto y un aumento. Esta secuencia la vamos a repetir 2 veces. Llevamos un punto, ahora nos toca hacer el aumento. Repetimos la secuencia, un punto y el aumento. Vamos a tejer 4 aumentos de puntos altos, es decir, 2 puntos altos en un mismo punto. Lo vamos a repetir 4 veces. 2, 3, 4 y el último aumento 4. Ahora haremos una secuencia de un aumento y un punto 2 veces. Es el aumento, ahora un punto, repetimos aumento y un punto. Terminamos la vuelta con 20 puntos. En la vuelta 4 haremos 6 puntos bajos. 1 y marcamos el inicio de la vuelta. 2, 3, 4, 5 y 6. Ahora haremos 8 puntos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 puntos altos. Terminamos la vuelta con 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5 y 6. En la vuelta 5 haremos 2 puntos y un aumento. Marcamos inicio de vuelta, 2 y el aumento. Tejeremos 14 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14. Haremos un aumento y terminamos nuestra vuelta con 2 puntos. 1 y 2. En total son 22 puntos de la vuelta.
En la vuelta 6 y en la vuelta 7 haremos los mismos puntos. Vamos a hacer 8 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Por la hebra trasera del punto vamos a hacer 8 puntos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Ahora tejeremos 6 puntos tomando el punto completo. 3, 4, 5 y 6. En la vuelta 8 vamos a hacer 3 puntos y un aumento. Marcamos el inicio de la vuelta, 2, 3 y el aumento. 16 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16. Terminamos la vuelta con un aumento y un punto. Y el punto. En total 24 puntos de la vuelta. En la vuelta 9 haremos 4 puntos y un aumento, siempre marcando el primer punto de la vuelta. 2, 3 y 4. Haremos el aumento. Ahora toca tejer 17 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y 17. Haremos un aumento y un punto. Terminamos la vuelta con 26 puntos. En la vuelta 10 vamos a hacer 8 puntos bajos. Marcamos el primer punto de la vuelta. 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Ahora tejeremos 4 puntos juntos en un mismo punto. 2, 3 y 4. Ahora tejemos 4 puntos. 1, 2, 3 y 4. Ahora por la hebra trasera vamos a tejer 3 puntos altos en un mismo punto. 1, 2 y 3. Haremos una cadena y vamos a hacer un deslizado en el mismo punto. Vamos a repetir esto. Por la hebra trasera tejemos 3 puntos altos juntos. 2, 3. Cadena y un deslizado en el mismo punto. Ahora tejeremos 4 puntos bajos. 1, 2,
3 y 4. Ahora 4 puntos bajos en el mismo punto. 2, 3 y 4. Ahora tejemos 6 puntos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Terminamos la vuelta con 38 puntos contando los deslizados. En la vuelta 11 haremos 2 puntos y un aumento, y esta serie la repetimos 2 veces. 2 y el aumento. Hacemos 2 puntos, 2 y el aumento. Ahora vamos a hacer 4 puntos. 1, 2, 3 y 4. Tejemos 3 puntos juntos en un mismo punto. 3. Ahora tejemos 8 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Ahora vamos a brincar 3 puntos. 1, 2 y 3. Y en el cuarto vamos a hacer el punto. Vamos a enganchar y hacemos un punto. Tejemos otros 7 puntos para tener los 8 puntos. 3. Ese huequito que se ve es el punto del punto alto. Nos pasamos al siguiente. 4, 5, 6, 7 y 8. Ahora vamos a tejer 3 puntos juntos en un mismo punto. 2, 3. Tejemos 4 puntos. 1, 2, 3, 4. Sigue un aumento y terminamos con 2 puntos. Al término de la vuelta tendremos 43 puntos. Así es como debería de verse. En la vuelta 12 haremos 13 puntos, no olvidando marcar el primer punto del inicio de las vueltas. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. Tejemos 3 puntos juntos. 1, 2, 3. Ahora tejemos 18 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18. Haremos 3 puntos juntos. 2 y 3. Ahora haremos 9 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Terminamos la vuelta con 46 puntos. En la vuelta 13 y 14 haremos punto por punto
sin aumentos ni disminuciones. En total de cada vuelta son 46 puntos. En la vuelta 15 tejeremos 11 puntos bajos. Marcamos el primer punto de la vuelta, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Haremos disminución y un punto. Esta serie la vamos a repetir 3 veces. Llevamos una, la segunda serie y terminamos con un punto de la tercera serie. Después haremos 2 puntos, 1 y 2. Vamos a pasar nuestro gancho por detrás del punto y contaremos 5 puntos. Y en el sexto es donde vamos a enganchar nuestra hebra. Y lo cerramos con un punto. Este contará como un punto. Nos falta otro punto y ahora vamos a hacer la serie de un punto y una disminución 3 veces. Un punto y hacemos la disminución. Esa es la primera serie. Un punto, una disminución es la segunda serie. Un punto y una disminución es la tercera serie. Ahora tejemos 7 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Terminamos la vuelta con 40 puntos. En la vuelta 16 haremos una serie de un aumento y 3 puntos. Lo vamos a hacer 2 veces. Ese es el primer punto, ya tejimos el segundo. Ese es el tercero y el aumento. Vamos a repetir esta serie. Aumento y 3 puntos. Esta es la segunda serie. Vamos a hacer un aumento y 4 puntos bajos. 1, 2, 3 y 4. Vamos a tejer 12 cadenas para formar el ojo. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Vamos a brincar 5 puntos. 1, 2, 3, 4 y 5. Y en el sexto vamos a enganchar la hilaza y hacemos un punto. 2 y 3. Hacemos 12 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Repetimos lo mismo, 5 puntos, 1, 2, 3, 4, 5 y en el sexto enganchamos. Hacemos un punto, hacemos 3 puntos más, 2, 3, aumento y terminamos con 3 puntos. 1, 2 y 3. En total serían 52 puntos contando las 12 cadenas de cada ojo. En la vuelta 17 haremos 52 puntos sin aumentos ni disminuciones, punto por punto. Esto sería al inicio hacer 16 puntos y en las cadenas hacemos 12 puntos, tomando los 12 puntos por la hebra trasera de cada cadenita. Al terminar los 12 puntos de las primeras 12 cadenas,
haremos 3 puntos. Después haremos otra vez 12 puntos de las siguientes 12 cadenas. Y vamos a terminar la vuelta con 9 puntos. Y así nos darán 52 puntos. En la vuelta 18 vamos a hacer 16 puntos. Marcamos el primer punto de la vuelta. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16. Ahora vamos a hacer 12 medios puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Ahora 3 puntos bajos. 1, 2 y 3. Ahora 12 medios puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Ahora tejeremos 9 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Así se empezaría a ver nuestra calaverita. En la vuelta 19 haremos 16 puntos bajos, marcando el primer punto de la vuelta. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16. Ahora haremos una secuencia de disminución y un punto. Esta secuencia lo vamos a repetir 9 veces. Disminución y 1 es la primera secuencia. Disminución 1, 2. Disminución, un punto, 3. Disminución, un punto, 4. Disminución, un punto, 5. Disminución, un punto, 6. Disminución, un punto, 7. Disminución, un punto, 8. Disminución, un punto y 9. Ahora tejeremos 9 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Terminamos la vuelta con 43 puntos. En la vuelta 20 haremos 16 puntos.
Marcamos el inicio de la vuelta. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16. Haremos una secuencia de aumento y 2 puntos. 2 veces la repetiremos. Aumento. Ahora toca 2 puntos. Repetimos la secuencia. Aumento y 2 puntos. Ahora hacemos aumento y 4 puntos. 1, 2, 3 y 4. Repetimos la secuencia. Aumento, 2 puntos. 1, 2. Repetimos aumento, 2 puntos. 1 y 2. Aumento. Y ahora tejemos 9 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 puntos. Terminamos la vuelta con 49 puntos. En la vuelta 21 a la vuelta 23 tejeremos punto por punto sin aumentos ni disminuciones, siempre marcando el primer punto en cada vuelta para no perdernos. En la vuelta 24 haremos 8 puntos y una disminución. Esta serie la vamos a repetir 4 veces y vamos a terminar la vuelta con 9 puntos. En la vuelta 25 vamos a hacer 4 puntos y una disminución. Marcamos el primer punto, 2, 3, 4 y una disminución. Vamos a hacer una serie de 7 puntos y una disminución. Esta serie la vamos a repetir 4 veces y vamos a terminar la vuelta con 3 puntos. Terminamos la vuelta con 40 puntos. En la vuelta 26 haremos una secuencia de 6 puntos y una disminución y la repetimos 5 veces. 2, 3, 4, 5 y 6. Hacemos la disminución. Seguimos tejiendo hasta tener 35 puntos. En la vuelta 27 haremos 3 puntos. Marcamos el primer punto de la vuelta, 2, 3 y disminución. Ahora haremos una secuencia de 5 puntos y una disminución y la vamos a repetir 4 veces. 2, 3, 4, 5. Hacemos la disminución. Terminamos la vuelta con 2 puntos bajos. Rellenamos la calaverita empezando por la quijada, rellenamos de centro y a los lados. Así iremos rellenando nuestra calaverita, cerciorándonos que no queden huecos. Nos ayudamos con los dedos y damos forma a la nariz haciendo el huequito y así nos va quedando. En la vuelta 28 haremos una secuencia de 4 puntos y una disminución. Esta secuencia la repetimos 5 veces. 2, 3, 4 y disminución. La seguiremos repitiendo hasta tener 25 puntos. En la vuelta 29 haremos 3 puntos y una disminución y esta serie la repetimos 5 veces. 2,
3 y disminución. Seguiremos tejiendo hasta tener 25 puntos en total. En la vuelta 30 haremos 2 puntos y una disminución. Esta serie la vamos a repetir 5 veces. 2 y disminución. Seguiremos tejiendo las secuencias hasta tener 20 puntos. Terminamos de rellenar. Recuerda rellenar del centro y hacia los lados. En la vuelta 31 haremos una secuencia de un punto y una disminución y la repetiremos 5 veces. Toca hacer la disminución. Seguimos tejiendo hasta tener 15 puntos en la vuelta. En la vuelta 32 vamos a hacer 3 disminuciones nada más. 2 y 3. Así es como se va viendo nuestra calaverita. Vamos a cortar hebra y vamos a cerrar con aguja, y al terminar escondemos hebras. En la vuelta 15 identificamos el primer punto y vamos a contar 3 puntos, y en el cuarto vamos a enganchar nuestra hilaza. Enganchamos, hacemos una cadena, nos pasamos al siguiente punto y vamos a tejer un punto, lo marcamos para no perder el punto de inicio, y ahora vamos a seguir tejiendo. Vamos a hacer 2 y ahora vamos a hacer el tercero. El cuarto punto lo vamos a hacer en la vuelta 16, tomando el primer punto, pero hay una hebrita que se asoma ahí y esa hebrita no la vamos a tomar, porque si agarramos el punto allí se va a abrir mucho el punto. Entonces vamos a enganchar nuestro gancho en medio del punto, no solo por una hebrita, sino en medio del punto, para evitar que se abra demasiado nuestro punto. Vamos a enganchar, cuesta un poquito de trabajo, pero lo aflojamos tantito y hacemos el cuarto punto. Ahora vamos a hacer los siguientes puntos sobre las hebras delanteras de las cadenitas. Vamos a hacer el quinto, el 6, 7, 8, 9, quitamos la hebrita para que no nos estorbe, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Vamos a hacer lo mismo en medio del punto. En la vuelta 16 vamos a enganchar. Vamos a hacer 16. Pasamos a la vuelta 15 haciendo el punto 17. 18. Y terminamos con 19 puntos.
Esa es la primera vuelta. De la vuelta 2 a la vuelta 4 vamos a tejer punto por punto los 19 puntos sin aumentos ni disminuciones. Para la segunda vuelta vamos a brincar la cadenita y nos vamos a pasar al primer punto. Por eso lo marcamos para no confundirnos con la cadenita y el punto. Enganchamos y hacemos el primer punto. Esa hebrita la vamos a ir escondiendo para que no nos vaya a estorbar. Y así seguiremos tejiendo los 19 puntos hasta la vuelta 4. En la vuelta 5 haremos una secuencia de 2 puntos y una disminución. Esta secuencia la vamos a repetir 4 veces. Al terminar las 4 secuencias vamos a terminar la vuelta con 3 puntos y en total serían 15 puntos en la vuelta. En la vuelta 6 haremos un punto y una disminución. Esta serie la repetimos 5 veces. La vuelta la terminamos con 10 puntos. En la vuelta 7 haremos 2 disminuciones nada más. Una y 2. Cortamos hebra y vamos a cerrar con aguja. Al terminar vamos a pasar la aguja por en medio del arito que se formó. Pasamos la hebra por detrás y jalamos. Con ayuda de nuestro gancho y dedos vamos a ir ahuecando dando espacio a nuestro ojo. Repetimos los mismos pasos para hacer el otro lado del ojito. Vamos a bordar los dientes en la vuelta 6, donde están las hebras delanteras que queda entre los puntos altos que simulan ser los dientes. Vamos a sacar la hebra en la vuelta 6 y la vamos a cruzar hasta el primer punto alto de la vuelta 6. Sacamos la hebra por la vuelta 7 por el segundo punto alto. Vamos a sacarla y ahora vamos a irnos al segundo punto alto de la vuelta 5 y vamos a tomar el punto por debajo. Lo sacamos y así formamos la primera línea. Son 8 puntos altos, pero nada más vamos a hacer 6 rayitas, dejando un punto alto de cada lado. Seguiremos bordando las rayitas, tomando el punto, un punto de arriba y un punto de abajo, un punto de arriba y un punto de abajo, hasta terminar nuestras 6 rayitas. En la sexta rayita vamos a meter nuestra aguja y procuramos sacarlo por donde está la hebra para anudar y esconder hebras. Así es como se verían los dientes de nuestra calavera. Pintaremos la cuenca en color negro, empezando por la parte de medio. Daremos pequeños círculos y medios círculos para ir impregnando el tejido de pintura negra. Iremos poniendo pintura de menos a más, con paciencia, sin desesperarnos, para dejarlo muy redondito en las orillas, teniendo en cuenta que vamos a salirnos un poquito de la cuenca. Vamos a pintar a la orilla del inicio de los puntos altos, o si lo prefieres puedes salir hacia alrededor de los puntos altos y un poquito fuera de los puntos bajos de la parte inferior del ojo. Apretamos un poquito para podernos ayudar a abrir la cuenca y seguir aplicando pintura negra. También pintaremos el huequito de la nariz en color negro. Así nos quedaría nuestra calaverita con los ojos pintados de negro y su nariz. Espero lo hayan disfrutado y nos vemos hasta el próximo video.